Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Sky y también para saludar a las personas que nos acompañan a través de la red social Facebook. Ya les adelantábamos algunos de los temas que vamos a tratar, decisiones que se han tomado en la Asamblea Legislativa. Para hoy también se tiene previsto o existe la posibilidad de que se elija al nuevo presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Esos son algunos de los temas que vamos a tratar, pero como siempre les presentamos un contexto de las situaciones que han ocurrido. En estos días los ojos están puestos en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Hacienda ha iniciado las reuniones de estudio de una reforma al sistema previsional que busca dar un giro al manejo de una deuda que el gobierno considera insostenible. El primero en dar su opinión sobre las dos propuestas de reforma ha sido el superintendente del sistema financiero, quien llegó a dar su valoración técnica de los documentos presentados, uno en 2016 por el Ejecutivo y otro en este año por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Pero ¿cuál ha sido la primera reacción de los políticos? Necesitamos ese estudio comparativo entre el actual y el mixto, entre el mixto y el ICP. Porque hasta que tengamos todos estos comparativos podemos poder dar una verdadera opinión. Este es un problema demasiado complejo y sensible para querer verlo como a la carrera o con, presionados. En la última sesión plenaria, 45 diputados decidieron hacer recortes al presupuesto 2017 de 26 instituciones para enfrentar el impago en que se declaró el gobierno el 7 de abril al no poder abonar 55 millones de dólares a la deuda que viene acumulando desde 2006 y que este año alcanza los 5.700 millones de dólares. Además, los diputados reformaron la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, ampliando el plazo de pago de la deuda de 25 a 50 años. A finales del año, el gobierno espera que la evaluación de las calificadoras de riesgo de Estados Unidos mejore la evaluación del país. Pero, ¿qué dicen los expertos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico, FUSADES, sobre el impago selectivo? Eso nos ilustra de que hemos venido con un problema de fondo, y el problema de fondo que ha sido señalado desde 2009, ¿verdad? No es un tema reciente, es que se gasta más de los ingresos que se perciben. Pero estos no son los únicos temas en la agenda legislativa. Queda pendiente dar solución a los problemas que está enfrentando al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada para pagar pensiones a miles de militares retirados. En temas electorales, hay preocupación por el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, necesario para que se organicen los comicios del 4 de marzo de 2018. El ministro dice que ese presupuesto debe tener austeridad. El tribunal ha solicitado 39 millones, pero el ministro responde que se deben reducir por lo menos 15 millones. No pueden justificar, solo en comida quieren casi 2 millones de dólares, ¿se puede usted imaginar? Se va a financiar el presupuesto de este año del tribunal disminuyendo una partida del Ministerio de Hacienda. Nosotros vamos a socarnos el cincho para que el tribunal tenga la primera parte. La segunda parte se va a financiar hasta el año entrante. Los magistrados, sin embargo, tienen una visión diferente y consideran que entre más tiempo se retrase la asignación presupuestaria, más problemas podría tener la organización de las elecciones. Y uno de los graves problemas es contar el voto fraccionado en la mesa, lo cual es imposible hacerlo de manera manual, es necesario un apoyo tecnológico. Con estos temas, abrimos el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves. Comenzamos. Bueno, y vamos a saludar a nuestro invitado de esta mañana, el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos. Bienvenido a Canal 12, diputado. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy buenos días. Es un gusto poder compartir contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, como tú lo decías y la sinopsis del programa lo dice, hay diferentes temas en nuestro país que ameritan pues que se puedan conversar y sobre todo buscarle solución a tanta situación que se da en nuestro país. Diputado, me gustaría que comenzáramos hablando sobre un tema que fue tratado supuestamente por la Junta Directiva y que ya hay un acuerdo
supuestamente también desde la Junta Directiva para preparar toda la documentación. El tema este que se ha hablado tanto, el del seguro médico para los empleados legislativos. Estamos hablando de que se tiene previsto hacer una inversión de 4.5 millones de dólares. Nos enterábamos de que ya se está preparando todo para hacer una compra directa debido a que en el proceso de licitación pues no hubo mayor movimiento. ¿Cómo funcionaría esto? Y si esto es así, que se va a dar esta compra directa de estos servicios para la Asamblea. Bueno, nosotros hemos seguido todo un procedimiento a través de la Asamblea Legislativa. Quiero manifestarte que todos los partidos políticos representados en la Junta Directiva, a excepción de la Democracia Cristiana, que solo es un diputado, el diputado Parker, y no está en la Junta Directiva, todos hemos acordado continuar con este proceso. Hemos hecho una reducción de 2 millones de dólares. Han pasado ya 4 meses y la Asamblea Legislativa no tiene seguro y vamos a agotar la última posibilidad que se tiene, que es una adquisición directa. Esto no quiere decir que se va y dice, mire, vengo a contratar directamente. Hay que sostener una serie de procedimientos y sobre todo hay que hacer un acuerdo con aquellas, se hace un proceso de ofrecimiento por parte de las empresas aseguradoras. Si al final de esto no se concluye que existe alguna posibilidad, entonces la Asamblea Legislativa no tendrá seguro médico. Pero hoy es una decisión política que hemos adoptado la Junta Directiva. Tú ves semanalmente los empleados de la Asamblea se manifiestan pidiendo que se continúe con el seguro. No obedecemos a ese tipo de presiones, por lo menos la presidencia de la Asamblea no obedece, no lo considero un derecho adquirido por parte de los trabajadores porque esto no está dentro de las cláusulas que puedan tener de mejoría los empleados, pero sí creo que es importante pues agotar las instancias. Yo abogo porque esto se pueda dar, pero si al final de esto es importante que se sepa, no se logra ninguna contratación, pues definitivamente la Asamblea no va a tener seguro médico hospitalario. Pero ¿no le parece que es una situación un tanto contrastante, diputado, en el sentido de que se habla muchísimo de austeridad en estos días y vemos situaciones tan dramáticas como la gente que padece de problemas renales manifestándose de que, bueno, que en los hospitales no hay, digamos, los insumos para que se les atienda y la Asamblea Legislativa pues se gasta 4.5 millones en un seguro médico privado? Bueno, aún hoy en día se sigue hablando de la Asamblea y como yo te decía, son 4 meses, Manuel, que la Asamblea no tiene seguro médico hospitalario. Sin embargo, todo el resto de instituciones, a partir de enero de este año, tienen seguro médico hospitalario. ¿Ya contratado? Ya contratado. La única que no tiene, yo lo puedo decir muy francamente, es la Asamblea Legislativa. No hay ni una sola de las instituciones de Estado que haya dicho, me desprendo del seguro médico hospitalario. Nosotros, por esta situación que se ha dado, pues como vuelvo a decir, casi ya llevamos medio año. Políticamente a mí me convendría decir no va a haber seguro médico hospitalario. Mi decisión puede ser importante, pero no es determinante en la Asamblea Legislativa. Ayer diputados de Arena, del FMLN, que son los que hay más coincidencia en este tema, acordaron continuar, entonces yo tengo que tomar la decisión. Gana acompañado a la decisión, pero te digo, son las fuerzas mayoritarias a través de sus diputados en la Junta Directiva las que han solicitado que esto continúe. Vamos a ver qué pasa, esto puede ser que sí o que no, pero sí, si tú me preguntas a mí, realmente las condiciones del país no están para que las instituciones de Estado tengamos seguro médico hospitalario. Ojalá esto pueda ser una política que podamos adoptar para el próximo 2018 y que lo hagamos todo en conjunto. Pero me parece también que no solo la Asamblea debe de adoptarla, debemos de adoptarla todos. Como vuelvo a decir, hasta el día de hoy, la única institución de las que ha tenido seguro médico hospitalario es la Asamblea Legislativa que no lo tiene. De ahí el resto, si tú haces una revisión, las tiene. Y es muy posible, esto es 50 y 50, que lo tengamos o no lo tengamos en estos próximos días.
Bueno, para ser exacto, el 13 de marzo se daba una declaración y decía de que iba a impulsar de que este seguro fuera solo para los empleados legislativos y no ya para los 84 legisladores. ¿Esto al final progresó? Yo, como presidente de la Asamblea, para mí es un poco complicado tratar de dar a conocer las infidencias que pasan en la Junta Directiva. La decisión es que continúe para todos, incluyendo a diputados. Yo hice esa propuesta, sin embargo hay diputados que voluntariamente se han excluido de la posibilidad de un seguro médico hospitalario. Hay otros que abogan porque esto continúe, pero la realidad en este momento es que el seguro se va a intentar, como es una posibilidad, como puede ser o como no, de continuar, se va a intentar para que sea para todos los empleados y para todos los diputados. Lo ideal sería, si quisiéramos bajarlo, pues que no hubiera seguro para nadie, pero la decisión política hoy por hoy es pues continuar con esto. Bueno, esta situación resulta hasta cierto punto, diputado Gallegos, un tanto chocante, ¿no? Porque mientras se habla mucho de austeridad y de ahorro en una cantidad importante de rubros, pues al final se invierte ese dinero en un seguro médico. Y como ya lo decía usted, son una cantidad importante de instituciones las que gozan de este privilegio y la mayoría pues guarda silencio al mencionar el tema de los seguros médicos. Bueno, sí, realmente sí, el país no tiene las condiciones para tener este tipo de prestaciones. Y como vuelvo a repetir, la Asamblea no tiene seguro médico hospitalario en este momento. Nosotros hicimos una reducción en el monto del seguro. A inicio, para este presupuesto, hicimos una reducción también de nuestro presupuesto para este nuevo ejercicio fiscal. Y yo he venido poniendo prácticas de austeridad en algunos rubros dentro de la Asamblea. Nada menos, en el primer trimestre se nos daba el informe que casi hemos ahorrado en gastos, casi $500,000 como Asamblea Legislativa. Si tú me preguntas, después de 5 o 6 meses de estar como presidente hasta el día de hoy, el fondo circulante que le corresponde a la presidencia de la Asamblea no ha sido utilizado. La cantidad de viáticos y boletos de la Asamblea Legislativa ha disminuido. En mi caso personal, hoy en mayo cumplo 3 años de no viajar con fondos de la Asamblea, ni boletos ni viáticos a ninguna parte del mundo. Si me invitan, pues los que invitan pagan el boleto y no cobro viáticos. La Asamblea está haciendo algún tipo de gasto de austeridad, pero este punto, como tú lo dices, es bien sensible ante la población. Y vamos a ver qué pasa realmente, qué es lo que sucede. Para mí es una cosa complicada como presidente porque tengo la demanda de los empleados, pero también tengo la demanda de la población de que esto debe de acabarse realmente. Y quizás lo ideal sería, porque ya varias instituciones lo tienen, es que para el 2018, pero en una decisión seria, en una decisión a más alto nivel, diría yo, del gobierno ejecutivo, que se tome la decisión de eliminar seguros médicos hospitalarios, porque no es justo pues que la gran mayoría de ciudadanos estén utilizando la red hospitalaria pública y cuando uno como funcionario puede utilizarla o tener el acceso por lo que gana a algún hospital privado. Es que, ¿sabe que esta situación a mí me parece un tanto contraproducente, sobre todo porque la Asamblea Legislativa es la máxima representación de la elección popular, donde se vela por los intereses de todos los salvadoreños y al final, como usted decía, estas son decisiones que se toman a nivel colegiado, que se toman en conjunto de todos los partidos políticos y se habla muchísimo de austeridad, pero hasta ahora pues ningún partido ha dicho, miren, yo voy a dejar el seguro médico como una muestra de solidaridad con los ciudadanos que no pueden accesar a seguros médicos mínimos, lo que está pasando, como le decía, en el Hospital Rosales, con la gente de que está, digamos, con problemas renales graves y ya en una fase terminal incluso. Como partido no ha habido nadie, pero como diputados individualmente hay gente que ya renunció a esto y bueno, es una decisión personal, ¿verdad? Pero sí, tienes tú toda la razón, yo no puedo contradecir esto es bastante complicado de poder explicar y sobre todo defender esta postura. Pero la realidad es una cosa, Manuel, es que no tenemos seguro médico hospitalario, han pasado 4 meses y no hay seguro para la Asamblea. ¿Es probable o no es probable que esto se pueda dar?
pero ya será una decisión pues que, como te digo, se ha adoptado por parte de la Junta Directiva, pero es una decisión que se puede dar o no se puede dar. Bueno, y vamos a estar atentos a qué es lo que ocurre. ¿Para cuándo se podría tener ya una definición, presidente, de acuerdo por lo menos a cómo funciona la Asamblea? En los primeros 15 días de mayo, creo que vamos a tener una decisión definitiva. Hemos agotado todos los pasos que hay que dar, y si al final deberán entender los diputados y los empleados que están interesados en el seguro médico hospitalario que no podemos hacer más allá de lo que la ley nos permite si esto al final no se da. Bueno, hablemos, presidente de Gallegos, de situaciones que han ocurrido en la Asamblea. En la última sesión plenaria se decidió pues, poner, digamos, un freno al problema que venía generando la deuda previsional, esta situación que se había incumplido y que llevó a que el gobierno cayera pues, en impago. El pasado 7 de abril se hicieron recortes al presupuesto de 26 instituciones, entre estos pues, salud, educación, seguridad, algo que también pues, ha sido un tanto contraproducente al hablar de los recortes que se hicieron. ¿Cómo ve usted estas decisiones que se han tomado para solventar el problema de la deuda previsional y una situación que todavía pues, estamos a la expectativa de lo que puede pasar a futuro? Bueno, esto tiene su problema de origen en el actual sistema provisional que nos cubre a todos los cotizantes desde 1998. El Estado acumulando una deuda con el sistema de pensiones que tuvo sus sobresaltos en el transcurso del tiempo con decisiones políticas que se tomaron, pero al final hemos caído en una situación bastante complicada en la que el actual sistema puede haber habido mala administración también en los años, en estos últimos años, pero al final tenemos una realidad, y es que yo puedo decir también que el sistema prácticamente ha colapsado, donde las dificultades económicas por la situación mundial, por la mala administración local o por la mala gestión ha llevado a un colapso. Hoy en día tenemos esta situación apremiante. Hay en la Asamblea 2 propuestas para poderle dar un resultado positivo al sistema provisional. Personalmente a mí me encanta o me parece la propuesta presentada por el sector privado, que uno de los elementos importantes que llevaba era el aumento del pago de SIP de 25 a 50 años, una de las cosas que se hizo el día viernes pasado, que debe de ser acompañada por otra serie de propuestas, pero se tuvo que tomar una decisión de emergencia, un recorte a diferentes instituciones para lograr superar esa situación de impago que teníamos a nivel internacional y a nivel local, y que nos ponía en una situación económica bastante complicada. Esto ha sido prácticamente un parche que tenemos, Manuel y amigos televidentes, que dentro de muy poco vamos a enfrentar el mismo problema. Si no hacemos realmente una reforma provisional profunda y con el ánimo de querer solventar esta situación y no solventar una reforma fiscal del gobierno, creo que vamos a salir adelante. Por eso es que nosotros nos hemos opuesto, y personalmente yo me opongo a que se pueda volver obligatorio el hecho de que el Estado pueda gerenciar o pueda administrar los fondos obligatoriamente de una gran cantidad de cotizantes. A mí me parece que esta no es la solución, porque para mí se busca otro tipo de solución y no resolver el problema provisional. Ya hemos comenzado el día lunes, llegó el superintendente del sistema financiero. Quiero decirte que pues él llegó a hablar prácticamente de la propuesta del gobierno, no así de la propuesta que era importante, que se había hecho también de parte del sector privado que fue presentada. Esperaríamos que los otros invitados también hagan referencia, y si no, vamos a tener que pues tomar la decisión en la Comisión de Hacienda, a la cual pertenezco, de llamar gente también que venga a hablar de la propuesta.
En este momento se está trabajando en esto. Lastimosamente, Manuel, se tuvo que tomar esta decisión que no era la más feliz o la más correcta, pero algo había que hacer. Algo había que tomar decisiones y por eso es que se hace este recorte a estas instituciones, lamentando creo que el recorte para todas las instituciones, pero esto era algo que se tenía previsto que iba a pasar y por lo tanto había que contemplarlo y había que haberlo propuesto de parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda en el presupuesto general de la Nación. A mí lo que no me parece es que de esto querramos sacar por un lado y por otro lado sacar algún provecho político. Y lo hablábamos contigo antes de iniciar el programa, unos segundos que teníamos, este estira y encoge al país le está causando daño. Esto es uno de los problemas que tenemos. Tenemos una gran cantidad de problemas, pero esta polarización, este estira y encoge, creo que nos ocasiona bastantes daños. Es que de hecho, bueno, incluso los reportes de las calificadoras de riesgos de los organismos financieros como el Fondo Monetario, en sus apartados hablan específicamente de que parte de los problemas de El Salvador son la falta de acuerdos políticos y ellos dicen de que es difícil para el país solventar los problemas que se tienen si no se logran los acuerdos mínimos. ¿Considera usted que hay condiciones para que se pueda, digamos, llegar a acuerdos importantes que puedan, digamos, unir puntos de vista de tanto del gobierno y en este caso la oposición representada por Arena? Primero, mientras no haya transparencia de parte del gobierno en las cuentas y en cifras claras, no. Y segundo, mientras no haya sinceridad por parte de la oposición, principalmente del partido principal que es Arena, en querer solventar los problemas y no quererlos agigantar o agrandar por sacarle un provecho político, nuestro país no va a poder salir adelante. Y esta es una tristeza y es una realidad. Tenemos ejemplos claros en otras partes y no muy lejos de aquí de Centroamérica, que los partidos políticos se unen para buscar acuerdos y buscar entendimientos. Aquí parece que cada día más se tensa la situación entre las dos fuerzas principales y esto nos genera un problema. La gente tiende a posicionarse entre izquierda y derecha, no dándole alternativas o posibilidades a un acuerdo entre ambas fuerzas o entre todas las fuerzas. Y desgraciadamente, lo que está sucediendo en el país, yo creo que es irresponsable decir que es solo responsabilidad de un grupo o un sector. El país está en las condiciones que está por responsabilidad de todos en los últimos años que tenemos como país. Todos hemos participado de alguna manera en que el país esté sufriendo este tipo de situaciones y por lo tanto es obligatorio que todos nos involucremos a tratar de buscarle solución. De lo contrario, yo vuelvo a insistir, el problema de la polarización, del enfrentamiento, de la confrontación, difícilmente nos va a dejar avanzar como país. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos más que conversar con el presidente de la Asamblea Legislativa en este día jueves. Volvemos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos, y uno de los temas que tenemos aquí en la agenda es la situación de la deuda previsional. El ministro de Hacienda decía, presidente Gallegos, de que existe la posibilidad de que el país pueda volver a caer en una situación de impago similar a la que se ha vivido en este mes de abril, porque en junio y en octubre hay que tener 80 millones de dólares para pagar siempre temas relacionados con la deuda previsional. ¿Cómo ve usted esta situación en el sentido de la posibilidad de que se continúe cayendo en este problema y la posibilidad también de que avance una reforma integral al sistema previsional? Bueno, como te decía, estamos ya en esa fase de estudio de una reforma provisional. Es importante hacer ver que no va a caminar nada si ambos sectores o ambos partidos políticos quieren empujar su propuesta o la que crean que es la mejor. Yo creo que por ahí alguien decía, podemos sacar una propuesta que pueda satisfacernos a todos, pero si nos posicionamos férreamente a que queremos impulsar una sola propuesta, difícilmente vamos a tener algo.
Y me parece que, yo te lo comentaba, que en junio y octubre también tendríamos el mismo problema. Aquí es donde ya tiene que comenzar el gobierno, si sabe esto, y el ministro lo ha dicho, a buscar una serie de ajustes al interior del mismo gobierno, haciendo algún tipo de austeridad, porque ya no vamos a poder volver a pasar por la misma situación de recortes a las instituciones. Creo que volver a hacer esto sería contraproducente. Entonces ya, si sabe el ministro que esto va a pasar, debe ir buscando la manera de cómo ir generando algún tipo de ahorro para que no vuelva a pasar esto. Y lo ideal sería que como asamblea, en el mes de mayo, a más tardar junio, pudiésemos tener un nuevo sistema, un dictamen que tenga ya un nuevo sistema provisional para el país. Yo vuelvo a decir, a mí me parece que ambas propuestas tienen cosas muy buenas. A mí me gusta más la del sector privado, y lo he dicho, no me parece la del gobierno en la obligatoriedad, pero de las dos podemos sacar una. Si pensamos en el país, si no vemos esto como una ventaja electoral, si no lo vemos como una posibilidad de sacarle un rédito político, yo creo que podemos tener una respuesta favorable a este y a otros temas de nuestro país. Usted bien lo mencionaba y decía de que se tomaron decisiones emergentes para resolver el problema de impago. La pregunta es, ¿fue un error dejar que el país cayera en este problema, en el problema de no poder cumplir con su obligación previsional y que se llevara incluso a una situación, digamos, complicada con las calificadoras de riesgo de la deuda? Lo que yo no acepto es una cosa. Como te decía, este problema, si se puede haber agrandado o se puede haber profundizado en los últimos años, todos conocen, y sobre todo los que hicieron este sistema conocen que esto se tenía previsto que iba a pasar. Entonces a mí me parece irresponsable, por una parte, que se diga por parte de un partido político, el problema es de ustedes porque ustedes lo hicieron, y que por otra parte se diga el problema es de ustedes porque en sus gobiernos se ha caído en esta situación. No, el problema es de todos y principalmente de los cotizantes, y así debemos de verlo. Si se sabía que esto iba a pasar, si se tenía previsto que esto iba a pasar, entonces yo creo que era importante haber tomado medidas. Tampoco comparto, y como lo defendí en su momento, la aprobación del presupuesto. El presupuesto había que aprobarlo, Manuel. El presupuesto es lo que le da el desarrollo, el empuje, la inversión a nuestro país, y había que aprobarlo. Si por arena fuera, el día de hoy todavía no tuviéramos presupuesto general de la nación. Ahora ya tenemos el problema. Nada hacemos con estar señalando a X o a Y o a Z, o viendo al pasado o viendo en los últimos tiempos. Yo creo que es importante que nos involucremos en buscar solución. Como Gana vamos a participar. De entrada hemos dicho pues de que esto debe de tener ese punto de inflexión en el que el ciudadano decida a dónde quiere estar. Para nosotros la solución a los futuros pagos que hay en junio y octubre no viene de la imposición de más impuestos para poder pagar, como lo anunciaba el señor ministro de Hacienda. Para nosotros no es esa la solución. Yo por eso estoy diciendo con tiempo. El ministro, si sabe que esto va a pasar, debe de ir buscando de alguna manera generar ahorros en las diferentes instituciones del Estado para que pueda tener la solvencia económica para pagar. Si es que no hemos logrado ya la aprobación de un proyecto de ley que tenga pues la solución o la estructura de un nuevo sistema provisional. Esto de haber aprobado la extensión de los pagos del SIP, de los SIP de 25 a 50 años, pues es un respiro, un alivio que descarga un poco al gobierno, pero no es la solución. Esta propuesta viene de lo que presentó el sector privado. Ellos me decían que esto por sí solo no resuelve el problema, pero bueno, había que hacer algo. Hoy hay que buscar aprobar todas aquellas otras propuestas que puedan dar pues ya una total conformación de un sistema provisional.
Durante los últimos meses, quizás durante el último año, hemos escuchado al ministro de Hacienda en diversas ocasiones decir que el tema de la deuda previsional está generando serios estragos en toda las finanzas del Estado. Y hemos escuchado también como incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario hablan de la situación de El Salvador y hacen sugerencias como por ejemplo que se incrementen los impuestos, que se ponga un impuesto predial, que se incremente 2 puntos al IVA, y ayer el ministro decía también que existe incluso la posibilidad, o al menos proponían, decía los organismos financieros internacionales, que se incremente hasta el impuesto sobre la renta. ¿Considera usted que existen, digamos, condiciones para que se dé este tipo de acuerdos en la Asamblea Legislativa y llevar a un incremento de impuestos? Necesidad tiene el país, condiciones no tienen los salvadoreños para soportar o aguantar más impuestos. Como Gana, nosotros ya hemos fijado nuestra postura y es más, como Directorio Nacional de Gana quisimos dejarlo sentado y es un acuerdo de Directorio Nacional que está en una acta de una sesión que tuvimos hace como unos 6 meses y ahí consta que con nosotros el gobierno ya no va a contar con el apoyo para más impuestos. Yo, como vuelvo a decir, es importante irnos generando procesos de austeridad y el ahorro que podamos tener en las diferentes instituciones. No creo que sea la solución el generar más impuestos, por lo menos por Gana esto no va a pasar y deberíamos de buscar otro tipo de alternativa. No es que yo crea que la solución sea endeudándose más, pero yo me inclino más entre adquirir un poco más de deuda, aunque ya estamos o pasamos el límite que podamos tener o estamos ya un poco en la cuerda, en la franja roja, me inclino a adquirir deuda a través de la colocación o la aprobación de bonos a la implementación de más impuestos. Lo otro que ha propuesto Arena es generar austeridad y gastos en algunas instituciones del Estado, pues también puede implementarse. Yo creo que de poco un todo podemos hacer, menos la aprobación de impuestos. Pero volvamos al tema del principio. Decía, Arena está presionando por más austeridad, el FMLN también habla de austeridad, pero en algún momento ellos han presionado en el tema del seguro médico, han presionado dentro de la Junta Directiva de la Asamblea para que se apruebe este beneficio. Bueno, la decisión ha sido colegiada y ahí hay representantes de Arena y el FMLN que son los que han manifestado que debe de continuarse con el seguro médico hospitalario, ¿verdad? Entonces, esta es una postura que han tomado ellos como partido, pero creo que hay que tomar en cuenta también de que aunque es mínimo para la cantidad de dinero, pero es una gran cantidad sobre todo, pues no puede solucionar los problemas del país. Pero a tu pregunta, no, por parte de las posturas de Arena y el FMLN ha sido apoyar la continuidad del seguro médico hospitalario. Ahora bien, hay otras situaciones que se han generado también y que tienen que ver siempre con temas de manejo de fondos. Arena estaba pidiendo la interpelación del ministro de Hacienda porque decía por la situación del impago y por todo lo que ha ocurrido con la deuda previsional. ¿Cómo ve usted como presidente de este órgano de Estado esta petición? Ayer el ministro decía, mire, yo no le tengo miedo a que me interpelen, es más, yo tengo todas las respuestas a las preguntas que me puedan hacer porque ya hago este ejercicio cada vez que me llaman a la Comisión de Hacienda y les respondo absolutamente todo. Pero ¿cómo ve usted que se hable ya de interpelar a un funcionario, en este caso al ministro Carlos Cáceres? Gana no va a apoyar una interpelación. Nos parece que esto obedece más a un esfuerzo político electoral que realmente a querer buscar las soluciones del país. El ministro, pues, él es una persona muy técnica, muy capaz, pero hay que decirlo, sobre él está la responsabilidad de las finanzas del Estado. Él es el responsable de manejarlas, pero nosotros creemos que no es momento como para estar no perdiendo el tiempo, porque es un recurso que franquea la misma Constitución, pero no es el momento. El país, la gente no quiere que estemos haciendo este tipo de actos, de interpelaciones o juicios políticos. La gente lo que quiere es soluciones a los problemas. Y por lo tanto, como Gana, hemos adoptado la postura
de que no vamos a acompañar a Arena en este sentido. Hay veces votamos con Arenas, la semana pasada y la antepasada antes de vacación, nos hemos sumado a los comunicados en los cuales hemos señalado las graves violaciones a los derechos humanos que se están dando en Venezuela, por ejemplo. Hemos sido contundentes en este sentido. Digo esto pues para que también pues dejar entrever de que también hemos acompañado esfuerzos en conjunto como partidos de oposición, pero en este momento no van a contar pues, y creo que no, por el país, creo que el país no merece que se esté dando este tipo de situaciones, sino que hay que enfocarnos en los grandes problemas del país, como, perdona que lo mencione, como el anuncio que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, el de declarar enemigos a máximo nivel del pueblo norteamericano, los pandilleros. Esto es una buena noticia que colateralmente nos beneficia como país, porque también muchas veces, por hablar de estos temas que son de vital importancia, nos olvidamos de todo lo que está sucediendo a nivel de seguridad en nuestro país. Y sobre este esfuerzo yo creo que debemos de apoyar y respaldar este tipo y abrazar estas propuestas que se han hecho por parte del presidente de los gobiernos de los Estados Unidos, y esto va a ayudar mucho también a nuestro país. Pero no considera de que si Estados Unidos dice, bueno, vamos a deportar a todas las personas que están vinculadas a estructuras criminales como las pandillas, ellos hablaban directamente de la pandilla MS, no puede ser, digamos, contraproducente para El Salvador que en determinado momento se comience a deportar a gente que está vinculada a hechos criminales en los Estados Unidos y pueda, digamos, disparar nuevamente la situación de violencia aquí en territorio salvadoreño? Bueno, antes de la vacación yo participé en una visita a los Estados Unidos, que bueno, de hecho estuve aquí. Hay pánico migratorio por parte de la comunidad salvadoreña ante esta situación. Nos reunimos con el secretario nacional de seguridad, el general Kelly, y él garantizaba de que se van a respetar todos los procesos y los derechos humanos. Pero ahora, Estados Unidos tiene todo el derecho de deportar a todo aquel criminal, principalmente pandillero. Y nosotros tenemos más que el derecho, de la obligación como país, que una vez pongan un pie fuera del avión, tenemos todo el derecho y la obligación de capturarlos también. Yo no comparto aquello que dice que es que no han cometido delito aquí, es que aquí la Sala de lo Constitucional a todo pandillero lo declaró terrorista. Y si dejamos entrar a estos sujetos sin tenerlos capturados, entonces sí se convierte en un problema. Ahora se está haciendo todo un proceso a nivel de Cancillería para darle soporte jurídico, legal a todos nuestros connacionales, que son muchos salvadoreños, la gran mayoría de salvadoreños que viven en los Estados Unidos, de los casi 3 millones, son gente trabajadora, honesta, que quiere una oportunidad de seguir allá. Pero también hay delincuentes, y sobre esos delincuentes hay que actuar cuando sean deportados. Hemos pedido en esta visita que se hacía que por favor de todos los deportados que se hagan, se nos haga un historial, o se puede dar un historial, y que se nos señale directamente quiénes pueden ser o quiénes son pandilleros o quiénes son criminales, para que no se les... Es que sería un error de parte nuestra dejar que esta gente venga al país y que se inserte en la sociedad salvadoreña para seguir cometiendo delitos. Ahora bien, me gustaría que volviéramos a hablar de temas hacendarios. Otro tema que está en la agenda es el presupuesto para organizar las elecciones de 2018. Recordemos que el proceso electoral va a tener lugar el 4 de marzo. Hasta ahora sigue en discusión el monto del presupuesto. El Tribunal Supremo Electoral ha solicitado 39.9 millones. El ministro de Hacienda decía de que ese presupuesto le parece demasiado elevado y decía que había que reducirlo por lo menos en 14 millones de dólares. Él decía que él va a hacer la sugerencia a la Asamblea Legislativa de la reducción, pero al final son ustedes como diputados los que tienen pues la última palabra en este tema. Y hay una palabra que también él usaba, él decía, hay un despilfarro grande en este tema del presupuesto electoral. Mira, yo no comparto las declaraciones del ministro. Yo creo que los procesos electorales, a donde viene a fortalecerse la democracia, y sobre todo estos que son de trascendencia muy relevante, porque implican
2 procesos electorales por lo que se está solicitando este presupuesto, el ministro debería de ser un poco flexible. Hoy a las 9 de la mañana se tiene la visita en la Comisión de Hacienda por parte del tribunal y por la tarde del señor ministro. Creo que el tribunal ha dado sus explicaciones. Para mí, y lo tengo que decir por lo que conozco, lo que he visto y lo que he oído, el presidente del Tribunal Supremo Electoral es una persona muy capaz, muy profesional, muy técnica, y la propuesta está acompañada por el resto de magistrados del tribunal. El magistrado Cardosa, que es un hombre que para mí merece mucho respeto, el licenciado Argüello, la licenciada Medina también. Entonces yo creo que ellos merecen también respeto por parte del ministro de Hacienda en este sentido, y este tipo de situaciones en las cuales comenzamos a maltratarnos como funcionarios públicos ante las cámaras son las que realmente la gente las toma bastante mal y hace vernos a los funcionarios públicos y a los políticos con una visión muy negativa o muy mal por parte de la gente. Yo creo que los problemas o las diferencias se pueden arreglar internamente, pero para Guillermo Gallegos, para el presidente de la Asamblea Legislativa, sí creo que es importante poderle dotar al Tribunal Supremo Electoral de los fondos necesarios para poder llevar a cabo los 2 procesos electorales, teniendo en cuenta que El Salvador tiene un proceso electoral un poco complejo, sobre todo cuando se trata del conteo de cada uno de los votos que se da, ya sea entero, fraccionado o hasta en 24 veces, como por ejemplo aquí en San Salvador, para el caso de diputado. Entonces yo creo, y lo digo porque participo y me consta de lo que esto significa en los procesos electorales. Yo esperaría que podamos hacer un esfuerzo como Asamblea Legislativa y poderle dotar al Tribunal Supremo Electoral un presupuesto que le ayude a solventar todas sus necesidades, y yo creo que en la medida que el tribunal tenga los fondos nos fortalecemos todos. El país es el que sale ganando en este sentido. ¿Es usted, bueno, o apoya usted una frase que dicen algunos políticos que la democracia es cara? Bueno, yo creería que los procesos electorales son importantes, y para mi forma de ver, el mejor sistema para poder vivir, en el cual se puede compartir, dialogar, tener diferencias, es la democracia, el mejor sistema político. Ya hay ejemplos de que a través de la democracia se han instaurado otro tipo de sistemas un poco autoritarios, y vemos lo que está pasando no muy lejos de aquí. Es condenable lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, y hay que decirlo, uno no puede quedarse callado ante la situación en Venezuela. Entonces la democracia bien administrada, pero principalmente respetando la institucionalidad, respetando las opiniones, no agotando el diálogo, y hay ejemplos muy buenos cerca también de nuestro país, como en Costa Rica. Creo que es el mejor sistema. Ya han habido experimentos de otro tipo de sistemas políticos que no han funcionado. ¿Que es cara o no es cara? Yo creo que eso habría que valorarlo, pero creo que es el mejor sistema en el que podemos vivir. Ya que usted habló de Venezuela, para el 2 de mayo, es decir, el martes de la próxima semana, está previsto que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sesione aquí en El Salvador, porque de hecho El Salvador tiene la presidencia temporal de este organismo, y se va a hablar del tema Venezuela, un país que ahora pues está anunciando incluso que va a comenzar los trámites para salir de la Organización de Estados Americanos, porque no está de acuerdo en la forma en que se está manejando su situación interna en este organismo como la OEA. ¿Qué piensa usted de que la CELAC se reúna aquí en El Salvador y que se venga a hablar de Venezuela? Bueno, no obstante tener por constitución el gobierno, la representación y las decisiones diplomáticas de nuestro país, es importante saber que por lo menos
otro presidente de un órgano importante en nuestro país, que es el de la Asamblea Legislativa, y una gran cantidad de diputados que en mayoría somos más democráticamente hablando por los últimos acuerdos que hemos tomado con respecto a denuncias y señalamientos de lo que está sucediendo en Venezuela. Habemos una gran cantidad de salvadoreños que no compartimos la postura que toma el gobierno con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Esa es una postura del gobierno que se respeta porque debe de respetarse la institucionalidad, pero que no la compartimos. Yo fui muy franco en esta visita que hicimos con diferentes senadores, congresistas y otras personalidades como el secretario de Seguridad, en decir que no compartíamos la postura del gobierno. Es una decisión que se reúna la CELAC en nuestro país, podrán sacar acuerdos, pero en el fondo habemos muchos salvadoreños y salvadoreñas que no compartimos este tipo de decisiones, pero se respeta, como digo, pues porque es una cuestión constitucional que el gobierno es el que lleva las riendas de las relaciones. Sí, creo que es un paso bastante negativo y serán los responsables de tomar esta decisión los que van a responder. Tarde o temprano, más temprano que tarde a mi juicio, esta situación de Venezuela va a cambiar. Va a cambiar porque es insostenible el poder seguir manteniendo este tipo de represión sobre la población. Yo te quiero contar un caso. Conozco un venezolano que vive aquí en nuestro país, que no voy a decir quién es, pero él me cuenta que cuando sus familiares vienen a visitarlo, esta gente viene cadavérica. Y lo triste es que cuando se van a su país, nuevamente a Venezuela, en vez de empacar regalos o algún recuerdo del país, lo que tienen que empacar es frijoles, arroz, azúcar y cualquier otro producto comestible que les pueda servir, porque allá no hay cómo lograr poder obtener este tipo de alimentos. Bueno, y no hay duda que el tema Venezuela está generando expectación a nivel mundial. Incluso el Parlamento Europeo se está pronunciando este día jueves y está pidiendo, bueno, que haya elecciones libres y que se restablezca el orden en este país venezolano. Recordemos que la situación se viene, digamos, entrando al debate desde hace varias semanas. La situación ha llegado incluso a generar ya muertes. Estamos hablando de 26 personas que han muerto en situaciones de protesta. ¿Y no cree usted que bueno, cuando Venezuela dice convoquemos a la CELAC para que se reúna en El Salvador, está buscando algún tipo de afinidad también en el manejo de discurso y en el manejo de situaciones como la que está viviendo a nivel interno? Pues yo creo que el esfuerzo que puede hacer Venezuela como gobierno pues es valedero, pero si no hace un esfuerzo de poder contener a todo el pueblo de Venezuela o a gran cantidad del pueblo de Venezuela, todo esfuerzo internacional que quieran hacer va a ser difícil de poder lograr algo positivo. Yo sinceramente creía, por ejemplo, que a Leopoldo López, cuando él se presentó, porque no lo capturan, iba a ser una cosa de 2 o 3 meses. Y el hombre ya lleva casi 3 años detenido por expresarse en contra de algunas posiciones del gobierno. Realmente me pesa mucho que al gobernador Capriles, que fue presidente de la Asamblea, diputado, líder de la oposición, se le haya suspendido por 15 años para que pueda competir por un cargo público. Me pesa mucho, por ejemplo, las muertes principalmente que se están dando, que a la Asamblea Nacional se le hayan limitado por parte de otro poder del Estado todas sus funciones y por las presiones que han habido nacional e internacionalmente se le hayan regresado. Entonces, esto no es normal realmente lo que está sucediendo en Venezuela y por eso vuelvo a decir, a pesar de que el gobierno pueda pronunciarse a favor, apoyar estos esfuerzos de la CELAC, que son importantes, que son parte de lo que le mandata como gobierno en las relaciones políticas, diplomáticas, perdón, pero vemos una gran cantidad de salvadoreños y en este caso, hoy que ocupo la presidencia de la Asamblea, bueno, el presidente de la Asamblea
de El Salvador no está de acuerdo con la postura que puede adoptar el gobierno con respecto a Venezuela. Tú ves las imágenes y eso realmente indigna, que a gente desarmada por parte de las autoridades se les ataque, se les capture. Periodistas hemos visto cómo han sido también maltratados. Yo creo que la situación en Venezuela es complicada, dramática, y realmente ahí no está sucediendo nada que sea democrático. La opinión de la oposición o de posturas contrarias no debe ser combatida a través de las armas o la represión. ¿Considera usted que se corre el riesgo de que se confunda las posturas partidarias con las posturas que se pueden mantener como gobierno en temas tan sensibles como el de Venezuela? Mira, este es un tema que realmente el FMLN como gobierno y como partido defiende a ultranza. Ellos sabrán el tipo de relación que tienen con el gobierno de Venezuela. Ellos tendrán que dar las explicaciones y no deberían de confundirse, pero afortunadamente pues habemos gente, como vuelvo a decir, lo han expresado mucha más gente también a nivel de nuestro país, que no compartimos lo que se está dando en Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Todavía nos queda un tema pendiente que discutir. Volvemos. Bueno, estamos en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM, una conversación que hemos sostenido esta mañana con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos. Presidente, para este día se habla de la posibilidad de que haya una elección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Se están analizando algunos currículums y todo parece indicar que hoy podría haber una elección. Bueno, debería de. El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, por ley le corresponde ser electo por parte de la Asamblea Legislativa. Otros miembros del tribunal son electos por diferentes instituciones. El doctor Marcelo Orestes terminó sus funciones el día martes, ya llevamos miércoles y hoy es el segundo día que no tenemos presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Nosotros hemos concluido ya la labor a través de la subcomisión, que aprovecho para felicitarlos, de diputados que salieron en tiempo con esto. Hoy vamos a convocar a la comisión política para que pueda sesionar durante la plenaria, y posiblemente yo esperaría y voy a abogar como presidente de la Asamblea para ser responsable con los tiempos, que este día se pueda elegir al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Hoy hablo como gana, nosotros tenemos 2, 3 candidatos que nos parecen personas con muchas capacidades, muy idóneos para ocupar este cargo. Vamos a presentarlos el día de hoy, que yo convoque a la comisión política, y lo mismo esperaremos del resto de partidos políticos. Este es un tribunal muy importante que vela por la ética de los funcionarios públicos, y al frente de él debe estar una persona con mucha capacidad y sobre todo con mucha transparencia y honestidad. Entre los nombres que se estaba mencionando estaba el de la doctora Beatrice Alamani de Carrillo, y también salía que ella tenía pues algunos expedientes abiertos en unas instituciones, y además del antecedente de lo que se dio en el año 2002, cuando hubo aquella situación en el Centro Penal Esperanza que le costó la vida a 2 elementos de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, la candidatura de la doctora? Bueno, ella tendría muy pocas posibilidades, no porque yo la descarte, sino justamente porque en el proceso de investigación que se hace, se requieren de diferentes documentos, y se nos hizo saber por parte de la Fiscalía este caso en particular, que yo fui muy duro con ella cuando murieron 2 agentes de la DAN, y no permitió que un contingente de la UMO entrara a rescatarlos, y fueron asesinados por pandilleros. Pero bueno, ella creo que tiene muy pocas posibilidades porque no cumple los requisitos. Sin embargo, en la lista hay personas muy capaces, muy importantes, como Andrés Amaya, Néstor Castaneda, entre otros, que para nosotros son personas que pueden ocupar este cargo de presidente del Tribunal de Ética Gubernamental.
Presidente, vamos a estar atentos al proceso de elección de este funcionario y bueno, vamos a estarle dando seguimiento también a todos los temas de los que hemos conversado esta mañana. Le queremos agradecer como siempre que nos haya acompañado aquí en Canal 12 en este espacio de la entrevista. No, gracias Manuel, el agradecido soy yo por el espacio que me dan en esta importante entrevista del canal. Quiero decirles pues que estoy a sus órdenes y siempre pues que ustedes así lo quieran, voy a estar aquí acompañándolos y para mí es un gusto pues poder compartir con cada uno de ustedes. Nosotros cerramos así el espacio correspondiente esta mañana en cuanto a la entrevista de Hechos AM, pero les invitamos a que continúen con Canal 12, tenemos mucho que informarle todavía en la segunda parte de Noticiero Hechos.